Hola, buen día. ¿Cómo están? Les saluda su servidor Gabriel Hernández, conocido como Arturo Mariscal en el mundo de la actuación, y les saludo desde soytodólogo.com, aquí en Monterrey, Nuevo León, un taller donde reparo computadoras, bocinas amplificadas, microondas, televisiones, todo lo que es electrónica y lo que se echa a perder antes de que lo termines de pagar en Coppel. El día de hoy les quiero platicar de una moda que a mí particularmente se me hace muy extraña. No es nueva, pero sí está muy de moda y se me figura sumamente extraña. Es la moda de la cancelación. Ya ven, las redes sociales en su infinita sabiduría se despliegan abarcando los tres papeles de juez, jurado y verdugo, ejecutando sentencia ejecutoria sin contexto, sin oportunidad de réplica y sin misericordia alguna. Supongo que quizás fueron los tiempos de pandemia los que nos llenaron de ansiedad y buscando una forma de liberar tensión, en lugar de masturbarse, la gente empezó a buscar no quién se la hizo, sino quién se la pague. Y si bien la tolerancia por la violencia y el contenido perturbador ha aumentado considerablemente, existe una menor aceptación por el material considerado ofensivo o insensible. Y recientemente la población se ofende de casi todo y está muy de pincitas. Por ejemplo, ¿recuerdan a Gina Carano en la sensacional serie de Disney y específicamente la productora Lucasfilms? La despidió por unos mensajes publicados en sus redes sociales que la verdad no dañaban a nadie. Digo, provocaron a algunos e hicieron berrinche de otros, pero simplemente la señora decía que compaginaba con cosas que pensaba Donald Trump y la corrieron por eso. Se me figura algo tan absurdo como despedir a alguien simplemente porque no le gusta el queso o por ser homosexual, ¿no? Digo, a fin de cuentas, aunque dicen que opinan muchos, y en estos casos realmente no son mayoría, los encargados de ejecutar son quienes se dejan influenciar por esos cuantos y realmente tienen el poder de ejecutar su decisión. La nueva sociedad y su afán de cancelación ya no se detiene ahí. Digo, Gina Carano tuvo una relación con Henry Cavill y sin importar si el señor guapísimo Henry Papito Chiquito Cavill comparte la ideología, sentimientos, pensamientos o manera de expresarse de Carano, puta, el simple hecho pasó de remontarse al pasado, digo, de una breve relación, ya era suficiente para que la gente también pidiera que cancelara al Superman en ciernes. No mamen. O sea, estamos de regreso a tiempos como si estuviéramos en los Capuleto y los Montesco, diría William Shakespeare, en donde dos personas no se pueden relacionar porque la enemistad entre familias se interpone. De la misma manera, y como si fueran investigadores de la Gestapo, algunos internautas intentan cancelar no solamente al culpable original, sino de ser posible a todo el que le anteceda. De la misma manera que la familia de Hitler eliminó su apellido para no volver a aparecer en los anales de la historia. Y sin embargo, la historia se repite. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase se atribuye en primera instancia a Napoleón Bonaparte, pero también se dice que quien inició con esta evaluación del pasado, presente y futuro fue el filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Ya ven que en aquel entonces los nombres eran, yo creo que tenían algún complejo con el tamaño del pito, no sé. Pero en aquel entonces ese filósofo dijo, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y curiosamente, también encontramos esta frase en polaco, no polaco, sino en polaco, y en inglés, escrita en las afueras de uno de los campos de concentración nazi
Auschwitz de Polonia, de manera que no me crean, solamente sigan haciendo lo mismo y tengan paciencia. Irónicamente, el tema del racismo, tan a flor de piel, ahora en gente tan delicada, surge como herramienta para ir desplazando a las personas por algo tan simple como es su manera de pensar. A fin de cuentas, la discriminación pues no es más que rechazo. ¿Y acaso puede existir un rechazo más profundo que a la manera de pensar o a la cultura? Algunas redes sociales tratan de hacer caso a minorías que aparentan mayorías. Tal es el caso de Facebook, tratando de limitar las expresiones lingüísticas que considera inapropiadas, cuando el origen del lenguaje se da por propiedad del momento intrínsecamente. Entonces, a reclamos de minorías, una minoría aún más pequeña es la que tiene el poder de ejecutar el juicio, la condena y darnos chicharro. Como ejemplo, creo que muchos han padecido de ese detalle. Digo, tenemos miles de publicaciones y basta con la queja de para que recibamos un manazo. Con uno. ¿No es gracioso? En Instagram la situación está aún más de risa. Mientras su contenido prácticamente es un 70% sexual. Bueno, sensual, pónganle. Y la gran mayoría de publicaciones que lanzaron la aplicación son de mujeres luciendo su figura, ahora también hombres, afortunadamente para las mujeres. La limitación más irrisoria a mi punto de vista es que un hombre puede salir con el torso desnudo, pero la mujer no. No puede ni siquiera enseñar un pezón. Sí, así como lo oyes. Puede traer un corazoncito y le chingue unos pedazos de cinta de aislar, una mano en el centro del cuerpo y sin pedo. Puede lucir un body painting con el cuerpo en total desnudez, pero que por ninguna razón muestre un tostón, porque entonces matanga, dijo la chaca. Digo, a Trump en su tiempo lo castigaron en Twitter, la red social que consideró tenía menos censura. Pero digo, en el momento de que bloqueas a un presidente por su ideología, esa es la marca para la pauta de un futuro que en lo personal me parece estremecedor. Digo, porque lo que el señor Trump piensa, pues solamente le importa a los que piensan igual a él y nada más. Los demás son quejosos. Nada puedes hacer sobre el pensamiento. Preocúpate de las acciones. Digo, si crees que por compartir 2, 3 ideas, porque nadie es perfectamente homologado a alguien más, digo, si crees que compartir un par de ideas, eso te hace igual a alguien, el día de mañana vas a culpar a los lápices por las faltas de ortografía. Vaya, de ninguna manera defiendo una anarquía o trato de decir que se debe de dejar a cualquiera decir lo que sea. Estoy de acuerdo que una sociedad debe tener pautas y límites que eviten que una acción pues dañe a los demás, sin importar que mi manera de pensar no dañe propiamente ni directamente a nadie. Pero vaya, cancelar a una persona completa, total y absolutamente es lo que está de moda. El ser humano es tan creativo que siempre va a encontrar una manera de discriminar a los demás. Siendo animales, sin lugar a dudas, todo sería más fácil que reconociéramos nuestro instinto de competencia o de búsqueda del más fuerte, de una manera o de otra. Aunque siendo sinceros, dejar que cualquiera se exprese como desee, pues sería el derecho a la libertad idónea y absoluta. A fin de cuentas, los que piensan de una manera se juntan entre ellos. Como bien dice la frase, Dios los hace y ellos se juntan. Pero habrá que reconocer que la libertad solamente existe como una utopía, cualquier tipo de libertad. Si realmente te crees muy libre, intenta salir a la calle sin dinero. Las limitaciones al final del día no las pone la mayoría. Eso es mentira e históricamente comprobable. Siempre es una minoría que hace una rebelión, que está en queja. Y una minoría
aún más pequeña, la que termina cediendo. De ahí que cuenta la leyenda que el movimiento hippie y de liberación sexual fue frenado por el Partido Conservador y los mormones de Estados Unidos, mientras que el movimiento de liberación femenina ha logrado ser gradual y paulatino con pequeños logros. Hasta ahora, en que el feminismo ahora resulta que está separado entre tantas corrientes que llega a ser un caos incluso para el entendimiento femenino. A diferencia de todo, la tolerancia es un don, una virtud heredera de la paciencia, la virtud máxima, magnánima, si se me permite decirlo así. La tolerancia es base y pilar de numerosas religiones y creencias. Se demuestra y se enseña en la religión más antigua y la más nueva. Se pide, se ruega y se suplica. Es la razón misma de nuestra existencia en algún lugar utópico. La tolerancia es el límite de otros conceptos importantes como son la libertad, la igualdad, la fraternidad. La tolerancia es la que permite que la armonía pueda reinar en el mundo. La tolerancia puede ser pasiva si se refiere a no actuar con la propia libertad de uno frente a la libertad de otro. El hecho que cada individuo tiene el derecho a emitir su propia opinión, a exponer sus propias ideas, sean cuales fueran estas, y tener la expectativa de ser escuchado y respetado por ellas, no significando esto aceptación o acuerdo por parte del que escucha, esa es una tolerancia pasiva. La tolerancia también puede ser activa. Y digo, no estemos hablando de cuestiones homosexuales, es la práctica física y realmente. Es la aplicación práctica de la tolerancia pasiva y manifestada en el hecho de escuchar al prójimo con paciencia, decir al interlocutor lo que nos parece una pendejada, una aberración, un desatino o una idea opuesta a la nuestra, pero sin violentarnos, sin hacerla de pedo, respetando a nuestros amigos, aún y más importante a nuestros enemigos, que piensan diferente a nosotros mismos. No hay necesidad de aceptarlo, se pueden ir a la chingada después, pero todos tenemos derecho y todos deseamos ser escuchados. No deberíamos confundir la tolerancia con sumisión. La tolerancia no nos exige claudicar ante las ideas u opiniones de otros. O sea, no le vamos a comprar la idea, no nos vamos a rendir, simplemente les vamos a respetar y luchar, defendiendo el derecho que así sea, que nos escuchen y escuchar nosotros también. La herramienta útil y práctica de la tolerancia aplicada es el diálogo, un medio de comunicación eficiente entre los hombres que permite el entendimiento, eficiente, muy poco usado. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Una frase de Voltaire que representa la máxima de cualquier sistema legislativo. Por encima de todo, culpabilidad o inocencia, contamos o deberíamos de contar con la tolerancia de ser escuchados, poder expresarnos. Yo creo firmemente que la falta de tolerancia y la falta de un criterio educado fuerzan a la gente a pensar que el mundo debe adecuarse a lo que quieren, como niños consentidos que reciben todo lo que piden con tal de tenerlos en silencio. Cállate, chingada madre. Creyendo que merecen todo y deben recibir todo cuanto desean. Sin duda es por eso que la cancelación surge como remedio desesperado a una ansiedad de desquitarse de la impotencia. Pero la realidad es que nacemos teniendo un deseo innato de represión. Nuestra primera palabra aprendida no es papá ni mamá, es no. No hagas eso, no hagas aquello, no pienses eso. A eso le agregamos el ingrediente del niño consentido y logramos la fórmula mágica de la tendencia de cancelación. Yo no voy a cambiar. Yo no quiero que lo que me rodea cambie. No quiero que lo que tengo cambie o cambie lo que me gusta.
No quiero ni siquiera dejar de verte. No quiero que dejes de hacer lo que haces y a ver otra de las mejores opciones. No, no, no. Yo solamente quiero que lo hagas como a mí me gusta. Así que cambia tú o te cancelo.